Cuando recibí el correo de mi jefa anunciando mi ascenso a gerente senior de proyectos, debería haberme sentido eufórica. Después de todo, había trabajado hasta altas horas de la noche, liderado los equipos más complicados y sacrificado incontables fines de semana para alcanzar este hito en mi carrera. Pero en lugar de descorchar una botella de cava o llamar a mi marido, me quedé sentada en mi coche, mirando la pantalla en silencio. No quería compartir aún la buena noticia, no con alguien que últimamente se comportaba de manera tan distante. Durante los últimos meses, mi esposo, Carlos, se había vuelto cada vez más irritable. Criticaba todo, desde las comidas que preparaba hasta el tiempo que pasaba trabajando. Lo que antes eran tranquilas veladas juntos, se habían convertido en noches de tenso silencio o comentarios pasivo-agresivos. Me encontraba preguntándome si todavía le caía bien, y no digamos si aún me quería. En lo más profundo de mi ser, necesitaba saber en qué posición me encontraba realmente con él. Esa noche, tomé una decisión arriesgada. Le dije que había perdido mi trabajo. Lo presenté como un despido debido a la reestructuración de la empresa. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un segundo pensé que mostraría preocupación o empatía. En cambio, su reacción fue fría e inmediata. Murmuró algo entre dientes, y salió de la habitación sin decir nada más. Fue la primera señal de que quizás había cometido un terrible error, pero ya no podía dar marcha atrás. Al día siguiente, mientras preparaba el café en nuestra pequeña cocina madrileña, recordé cómo nos habíamos conocido 6 años atrás en aquella fiesta en el Retiro. Carlos trabajaba entonces como arquitecto en un estudio prestigioso, aunque últimamente se quejaba constantemente de su trabajo y de sus compañeros. Yo acababa de entrar en la empresa de tecnología donde actualmente trabajaba, y nuestros amigos comunes pensaron que haríamos buena pareja. Al principio, todo fue como un sueño. Compartíamos aficiones, nos gustaban los mismos restaurantes del barrio de Malasaña, y planeábamos viajes a pequeños pueblos de la Sierra de Guadarrama los fines de semana. ¿En qué momento cambió todo? Quizás fue cuando mi carrera comenzó a despegar mientras la suya se estancaba. O tal vez cuando su madre, doña Pilar, comenzó a visitarnos con más frecuencia después de quedarse viuda. Siempre había notado cierta frialdad en ella hacia mí, como si nunca hubiera sido suficientemente buena para su hijo. Mi Carlos merece una mujer que esté más en casa. La había escuchado decir por teléfono una vez, creyendo que yo no podía oírla desde la habitación contigua. Ahora, mirando por la ventana de nuestro apartamento en el 4º piso, observaba el bullicio de la calle Princesa, mientras pensaba en mi siguiente paso. El barrio de Argüelles siempre me había encantado, con sus tiendas, sus cafeterías y esa mezcla perfecta entre lo moderno y lo tradicional. Habíamos comprado este piso hace 3 años, principalmente con mis ahorros, aunque él insistía en decir a sus amigos que había sido una inversión conjunta. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Lucía, mi mejor amiga desde la universidad. ¿Cómo estás, cariño? ¿Nos vemos esta tarde para un café en La Mallorquina? Le respondí que sí. Necesitaba hablar con alguien. Lucía siempre había sido mi confidente, aunque últimamente la veía menos porque a Carlos no le caía bien. Decía que era una mala influencia para mí porque estaba divorciada y tenía ideas raras sobre la independencia femenina. Cuando llegué a la pastelería en la Puerta del Sol, Lucía ya estaba allí, con su característico pelo rizado y su sonrisa reconfortante. Nos pedimos 2 cafés con leche y unas napolitanas de chocolate. ¿Y esa cara? ¿Ha pasado algo con Carlos?, me preguntó directamente. Dudé un momento antes de contárselo todo. Le expliqué sobre mi ascenso, sobre la mentira del despido, sobre la reacción de Carlos. A medida que hablaba, las palabras salían atropelladamente, como si llevara años conteniendo algo que solo ahora comprendía. Marta, esto no me gusta nada, dijo Lucía después de escucharme. ¿Te das cuenta de que has tenido que mentir a tu propio marido para ver si te quiere de verdad? Eso ya dice mucho. Lo sé, admití, removiendo el café que ya se había enfriado. Pero necesitaba saberlo. Llevo meses sintiendo que algo no va bien, que se está alejando, que ya no soy importante para él. Lucía me tomó de la mano. ¿Y qué vas a hacer ahora? No puedes mantener esta mentira para siempre. Tarde o temprano se enterará de que te han ascendido. Todavía no lo sé, confesé. Una parte de mí quiere confrontarlo, preguntarle directamente qué está pasando.
pero otra parte tiene miedo de lo que pueda descubrir. Mientras regresaba a casa en el metro, repasaba mentalmente los últimos años de nuestro matrimonio, los viajes a la costa de Alicante que tanto disfrutábamos, las cenas con amigos en nuestra terraza durante las cálidas noches de verano, los planes que habíamos hecho juntos. ¿Cuándo se había roto todo? O quizás nunca había estado realmente bien y yo había estado demasiado ocupada, demasiado enfocada en mi carrera para darme cuenta. Al llegar a casa, encontré a Carlos sentado en el sofá, viendo un partido del Real Madrid con expresión ausente. Ni siquiera levantó la mirada cuando entré. He estado pensando, dije, sentándome a su lado, que podríamos aprovechar esta situación para replantearnos algunas cosas. Quizás podría buscar trabajo en algo diferente, algo que me permita pasar más tiempo en casa. Fue como si hubiera pulsado un interruptor. De repente, Carlos parecía interesado, casi amable. Eso sería sensato, dijo, y por primera vez en semanas me miró directamente a los ojos. Siempre te has dejado la vida por esa empresa. Quizás esto sea una señal para cambiar de dirección. Asentí, fingiendo estar de acuerdo, mientras sentía que algo frío se instalaba en mi estómago. No era preocupación lo que veía en sus ojos. Era oportunidad, como si mi supuesta desgracia le ofreciera algún tipo de ventaja que no alcanzaba a comprender. Esa noche, mientras se dormía a mi lado, me quedé despierta mirando el techo, preguntándome en qué me había metido y si tendría el valor de afrontar lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, Carlos apenas me miró. Mientras preparaba el desayuno en silencio, él revisaba su móvil, ocasionalmente resoplando y negando con la cabeza. Intenté mantener la voz firme mientras le preguntaba si quería huevos o tostadas, pero él simplemente respondió: «No desperdicies comida si ya no vas a contribuir». Sus palabras me dolieron, pero no dije nada. Me serví un café solo y mordisqué una tostada sin hambre, mientras observaba cómo Madrid despertaba a través de la ventana de la cocina. El cielo tenía ese color gris plomizo que anunciaba lluvia, tan inusual en esta época del año pero tan acorde con mi estado de ánimo. En la calle, la gente caminaba apresurada hacia el metro de Argüelles, con sus paraguas preparados y sus caras de lunes por la mañana. Yo también tendría que irme pronto al trabajo, manteniendo esta extraña doble vida que había creado. Antes de salir, Carlos me dijo secamente que llegaría tarde, que tenía una reunión importante. No me dio más detalles, ni me preguntó cómo estaba, ni siquiera fingió interesarse por mis planes para buscar trabajo. En tiempos normales, me habría ofrecido contactos, me habría animado. Ahora solo veía indiferencia, o algo peor. Cuando se marchó, me preparé como cualquier otro día. Me puse el traje gris que había comprado en el Corte Inglés durante las rebajas de enero. Me maquillé discretamente y cogí el metro hacia las oficinas en Nuevos Ministerios. Nadie en el trabajo sabía de mi pequeño experimento con Carlos, por supuesto. Para mis compañeros, yo seguía siendo Marta Gutiérrez, la recién ascendida gerente senior, que había conseguido cerrar el proyecto Alicante antes del plazo previsto. Mi amiga Elena, del departamento de marketing, me interceptó en el pasillo. «Martita, ¿qué tal el fin de semana? ¿Le contaste a Carlos lo del ascenso?» Dudé un momento. Todavía no he encontrado el momento adecuado. Mentí. Últimamente está estresado con un proyecto importante. Elena me miró con suspicacia. Nos conocíamos desde hacía 5 años, desde que ambas entramos como coordinadoras junior. ¿Va todo bien entre vosotros? Llevas unas semanas con cara de preocupación. Todo perfecto. Sonreí, cambiando rápidamente de tema. ¿Qué tal va la campaña de otoño? El día transcurrió con normalidad. Reuniones, llamadas, correos electrónicos. Mi mente alternaba entre el trabajo y la situación en casa. Parte de mí se sentía culpable por la mentira, pero otra parte, cada vez más grande, estaba preocupada por lo que esta mentira había revelado. Al mediodía, mientras comía un sándwich en mi escritorio, recibí un mensaje de texto de Carlos. «Voy a cenar con mi madre. No me esperes despierta». Ni una pregunta sobre cómo me iba la búsqueda de trabajo, ni una palabra amable. Suspiré y volví a los informes que tenía pendientes. Salí del trabajo más temprano de lo habitual. Sin Carlos en casa, no tenía prisa por regresar al apartamento vacío, así que decidí pasear un poco. Bajé por el paseo de la Castellana, disfrutando del aire fresco de principios de otoño. Las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color,
y algunas ya formaban pequeñas alfombras doradas en las aceras. Llegué hasta la Plaza de Colón y me senté en un banco, observando a los turistas hacerse fotos con la enorme bandera española. Pensé en llamar a Lucía, pero sabía lo que me diría. Que estaba jugando con fuego, que las relaciones no deberían ponerse a prueba de esta manera, que si ya tenía dudas, era porque algo iba mal. Y tenía razón, por supuesto. Pero ahora necesitaba ver hasta dónde llegaba todo esto. Cuando finalmente regresé a casa, me sorprendió encontrar luz en el salón. Carlos había vuelto antes de lo esperado. Me quité los zapatos en la entrada y caminé silenciosamente hacia la habitación para cambiarme. Fue entonces cuando lo escuché. Estaba hablando por teléfono en voz baja en el estudio, con la puerta entreabierta. «Por fin la han despedido», decía, con voz baja pero amarga. «Te lo dije, mamá. Ha sido un lastre durante mucho tiempo. Ahora quizás entienda cuál es su lugar». Me quedé paralizada en el pasillo, fuera de su vista. La crueldad casual en su voz era más dolorosa que cualquier discusión que hubiéramos tenido jamás. Era como si todos los años que habíamos construido juntos no significaran nada para él. Me apoyé contra la pared, sintiendo que me faltaba el aire. «Sí, claro que estoy seguro», continuó. Me lo dijo ella misma. Reestructuración de la empresa, el típico cuento. Era cuestión de tiempo, con lo poco que aporta allí. Una pausa, mientras escuchaba lo que decía su madre. No, todavía no he hablado con ella sobre el piso, pero ahora que no tiene ingresos, será más fácil convencerla de que lo vendamos. Ya sabes que siempre he querido volver al barrio de Salamanca, cerca de ti. Este sitio nunca me ha gustado, fue idea suya. Otra pausa. Sí, mamá, lo sé. Siempre tuviste razón sobre ella. Demasiado independiente, demasiado enfocada en su carrera. No como Begoña. Begoña. El nombre me golpeó como un puñetazo. La exnovia de Carlos, la que su madre siempre había adorado. La que, según él, había quedado en el pasado cuando nos conocimos. No, no sospecha nada. Cree que estoy trabajando hasta tarde o con clientes. Es mejor así, hasta que tenga todo preparado. ¿Preparado? ¿A qué se refería? Mi mente daba vueltas mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Tengo que colgar. Puede llegar en cualquier momento. Te llamo mañana. Rápidamente, retrocedí hacia la entrada y abrí y cerré la puerta ruidosamente, como si acabara de llegar. «Ya estoy en casa», grité, intentando que mi voz sonara normal. Carlos apareció en el pasillo, con el teléfono aún en la mano y una sonrisa que ahora veía completamente falsa. «Has vuelto pronto», dijo. «¿Qué tal el día? ¿Alguna novedad con la búsqueda de trabajo?» «Nada concreto todavía», respondí, evitando su mirada mientras colgaba mi abrigo. «Voy a darme una ducha». Bajo el agua caliente, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Las palabras de Carlos seguían resonando en mi cabeza. Un lastre. Su lugar. Durante 6 años había compartido mi vida con este hombre. Había confiado en él. Le había entregado mi corazón. Y todo el tiempo, había estado esperando el momento oportuno para... ¿Para qué exactamente? ¿Deshacerse de mí? ¿Volver con Begoña? ¿Vender nuestro hogar? Esa noche, mientras cenábamos en silencio los restos de una tortilla de patatas, observé a Carlos como si fuera un extraño. Sus gestos, su forma de sostener el tenedor, la manera en que bebía agua sin apenas mirarme. Todo me parecía ajeno, como si nunca lo hubiera conocido realmente. Me di cuenta de que llevaba una doble vida mucho antes de mi mentira sobre el trabajo. «¿En qué piensas?», me preguntó de repente, con un tono casi amable que ahora sonaba calculador a mis oídos. «En nosotros», respondí con sinceridad. «En cómo han cambiado las cosas». Él asintió, como si realmente entendiera a qué me refería. «Los tiempos difíciles ponen a prueba a las personas», dijo, con ese tono condescendiente que había comenzado a usar últimamente. «Pero no te preocupes, encontraremos una solución». «¿Una solución a qué exactamente?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Por un instante, pareció desconcertado. Luego recompuso su expresión. «A tu situación laboral, por supuesto. Quizás sea el momento de replantearnos algunas cosas, de hacer cambios». «¿Qué tipo de cambios tienes en mente?», insistí, mientras sentía que mi corazón latía con fuerza. Se encogió de hombros, intentando parecer casual.
No sé, tal vez este apartamento es demasiado grande para nosotros. Podríamos venderlo, mudarnos a algo más pequeño mientras encuentras un nuevo trabajo. Ahí estaba, la primera jugada visible de su plan. Quería que vendiéramos el piso, nuestro piso, donde habíamos plantado un pequeño limonero en la terraza, donde habíamos pintado juntos las paredes un domingo de primavera, donde había imaginado que envejeceríamos juntos. Ya veremos, respondí vagamente, levantándome para recoger los platos. Estoy cansada. Me voy a dormir. Esa noche, permanecí despierta a su lado, escuchando su respiración regular mientras fingía dormir. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente, cuáles eran sus verdaderas intenciones, y sobre todo, qué iba a hacer yo al respecto. Porque una cosa tenía clara. Ya no podía confiar en el hombre que dormía a mi lado. Al día siguiente, Carlos se fue temprano, diciendo que tenía que reunirse con unos clientes. Decidí tomarme la mañana libre para aclarar mi mente y determinar qué hacer a continuación. Llamé a la oficina y le dije a mi asistente, Sergio, que trabajaría desde casa por la mañana. El pobre no sabía que en realidad estaba metida en una especie de película de espionaje doméstico. Me serví un café y me senté en el balcón. Desde allí podía ver el Parque del Oeste a lo lejos, con sus árboles meciéndose suavemente bajo el sol de la mañana. Madrid siempre tenía ese efecto en mí. Incluso en los peores momentos, su belleza conseguía calmarme un poco. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Pero entonces, alrededor de las 10, escuché que la puerta principal se abría de nuevo. Me apresuré al pasillo y me di cuenta de que Carlos no estaba solo. Su madre había venido con él. No sabían que yo seguía en casa. Me moví rápida y silenciosamente, deslizándome hacia la habitación de invitados y dejando la puerta ligeramente entreabierta. Sus voces resonaban desde la cocina. «Tienes que presionarla», decía doña Pilar. «Está vulnerable ahora. Hazle creer que no tiene otra opción más que vender el apartamento y mudarse. Entonces habremos acabado con ella». Carlos respondió, «Pronto cederá. He estado apretando los tornillos lentamente. Una vez que esté fuera, podremos vender este lugar y por fin seré libre. Solo dame unas semanas más». Sentí que mis rodillas flaqueaban. Me tapé la boca con la mano para evitar que se me escapara un grito. Estaban intentando deshacerse de mí, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Todo este tiempo, pensé que simplemente estaba pasando por una mala racha. En realidad, estaba conspirando, junto con su madre, para despojarme de todo. La traición era más profunda de lo que había imaginado. «¿Has hablado con Ramírez?», preguntó doña Pilar, refiriéndose presumiblemente a alguien que yo no conocía. «Sí», respondió Carlos. «El abogado dice que es complicado porque el piso está a nombre de los dos, pero que si conseguimos que ella firme algunos papeles, podríamos transferir la propiedad por completo a mi nombre». «¿Y cómo vas a conseguir que firme?». La voz de su madre sonaba impaciente, como siempre que hablaba de asuntos prácticos. «Ya se me ocurrirá algo», dijo Carlos con una confianza que me heló la sangre. «Quizás le diga que es para refinanciar la hipoteca ahora que está sin trabajo, o que es un poder para que yo pueda ocuparme de los asuntos financieros mientras ella se centra en encontrar empleo». Doña Pilar soltó una risita que nunca le había oído antes, una risa fría y calculadora. «Siempre tan ingenioso, mi Carlos. Por eso Begoña está tan impaciente por volver contigo. Ella sí que sabe valorar a un hombre como tú, no como esta». No terminó la frase, pero no hacía falta. Sabía perfectamente lo que pensaba de mí. Lo que no sabía era que Begoña, su adorada Begoña, estaba aparentemente esperando entre bastidores, lista para ocupar mi lugar una vez que me hubieran expulsado de escena. «¿Has hablado con Begoña últimamente?», preguntó Carlos con un tono que intentaba sonar casual, pero que delataba interés. «Ayer mismo», respondió su madre. «Está deseando verte. Dice que ese trabajo en Valencia está prácticamente asegurado para los dos. Solo necesitas arreglar esto primero». «¿Valencia?». Así que ese era el plan completo. Deshacerse de mí, vender nuestro piso y mudarse a Valencia con su ex. Todo mientras yo creía que estábamos construyendo una vida juntos en Madrid. «No menciones a Begoña cuando Marta esté cerca», advirtió Carlos. «Todavía no es el momento. Primero tenemos que solucionar lo del piso». «¿Cuándo vas a sacar el tema de la venta?», preguntó doña Pilar. «Ya lo mencioné anoche.
como si fuera una idea para ayudarnos durante esta crisis, explicó. Pareció considerarlo. Un par de días más presionando con lo difícil que será encontrar trabajo, lo cara que es la vida en Madrid, y estará lista para aceptar. Perfecto. Su madre sonaba complacida. Mientras tanto, yo hablaré con el agente inmobiliario que conozco. Dice que podemos sacar un buen precio por este piso, especialmente si lo vendemos rápido. No podía seguir escuchando. Me sentía enferma, traicionada en un nivel que ni siquiera había imaginado posible. Con cuidado, me deslicé hacia el baño que conectaba con la habitación de invitados. Cerré la puerta y abrí el grifo para cubrir cualquier sonido. Me miré en el espejo. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos por el shock. ¿Quién era este hombre con el que me había casado? ¿Cómo podía haber estado tan ciega? Permanecí encerrada en el baño hasta que escuché la puerta principal cerrarse de nuevo. Esperé unos minutos más. Luego salí sigilosamente. La casa estaba vacía. Carlos y su madre se habían ido. Me senté en el borde de la cama, temblando a pesar del calor que entraba por la ventana. No sabía si llorar, gritar o romper cosas. Finalmente, hice lo único que tenía sentido. Llamé a Lucía. «Necesito verte», le dije en cuanto contestó. «Es urgente». «¿Qué pasa, Marta? Me estás asustando». «No puedo explicártelo por teléfono. ¿Podemos vernos en la cafetería del Thyssen en media hora?» «Claro que sí. Voy para allá». Me vestí rápidamente. Cogí mi bolso y salí del apartamento. Mientras caminaba hacia la parada de metro, sentía como si la ciudad entera hubiera cambiado de repente. Las mismas calles que había recorrido durante años parecían diferentes, más hostiles. En cada esquina, en cada semáforo, me preguntaba si me cruzaría con Carlos, si me estaría vigilando, si sabría que lo había descubierto. El Museo Thyssen siempre había sido uno de mis refugios en Madrid. Lucía y yo solíamos ir a su cafetería cuando necesitábamos hablar en un lugar tranquilo. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa alejada de la entrada, con 2 tazas de té esperando. «Dios mío, Marta, ¿qué te ha pasado?», preguntó en cuanto me vio. «Parece que hubieras visto un fantasma». Le conté todo. La conversación que había escuchado, los planes de Carlos y su madre, Begoña, Valencia, el piso. A medida que hablaba, la expresión de Lucía pasaba de la sorpresa a la indignación y finalmente a la furia. «Ese hijo de...» Se contuvo, respirando hondo. Siempre supe que había algo raro en él, pero esto es de película. «¿Qué voy a hacer, Lucía?», le pregunté, sintiéndome más perdida que nunca. «Lo primero», dijo ella con determinación, «es que no vas a firmar absolutamente nada que te ponga delante. Ni un papel, ¿me oyes? Y lo segundo es que vamos a ir ahora mismo a ver a mi prima». «¿Tu prima?» «Alejandra, la abogada. ¿Te acuerdas? Trabaja en derecho de familia y propiedad. Necesitas protegerte legalmente antes de que él haga cualquier movimiento». 2 horas después, estaba sentada en el despacho de Alejandra en un edificio elegante cerca de la Plaza de España. Era una mujer de unos 40 años, con una presencia imponente y una forma de hablar directa que inmediatamente me inspiró confianza. «Lo que me cuentas es muy grave, Marta», dijo después de escuchar toda la historia. «Suena como un caso clásico de manipulación económica. Por suerte, en España la ley te protege bastante bien en estos casos». Me explicó que, al estar el piso a nombre de ambos, Carlos no podía venderlo sin mi consentimiento. También me habló de medidas cautelares que podíamos solicitar para impedir cualquier movimiento extraño con nuestras cuentas conjuntas. «Lo que me preocupa», añadió, «es que menciones que quieren engañarte para que firmes documentos. Hay que actuar antes de que intenten algo así». Salí de la reunión con un plan claro, y por primera vez en días, con algo parecido a la esperanza. Alejandra me había aconsejado seguir el juego por un tiempo, recopilar más pruebas si era posible, y mientras tanto, ella prepararía todo el papeleo necesario para protegerme. «No es solo cuestión de defender lo que es tuyo», me había dicho. «Es cuestión de dignidad». Esa tarde, volví al apartamento antes que Carlos. Preparé la cena como si nada hubiera pasado, como si no supiera que el hombre con el que compartía mesa estaba planeando destruirme. Cuando llegó, me saludó con ese beso frío en la mejilla que se había vuelto habitual. «¿Qué tal el día?», preguntó, sirviéndose una copa de vino. «Bien», respondí,
observando cómo sus labios tocaban el mismo cristal que tantas veces había besado yo. He estado pensando en lo que dijiste anoche, sobre vender el piso. Sus ojos se iluminaron con un interés que ahora reconocía como codicia. ¿Ah, sí? ¿Y qué has pensado? Que quizás tengas razón, dije, forzando una sonrisa. Quizás sea el momento de hacer algunos cambios. Vi la satisfacción en su rostro, el brillo del triunfo en sus ojos. No tenía ni idea de que yo también estaba jugando mi propio juego, uno en el que él no sabía que yo conocía todas sus cartas. Me alegra que lo veas así, dijo, alcanzando mi mano sobre la mesa. Verás cómo todo irá mejor a partir de ahora. Asentí, pensando en lo diferente que sería ese todo de lo que él imaginaba. Esa noche, mientras dormía a mi lado, tomé una decisión. No sería su víctima. Sería la protagonista de mi propia historia, y estaba a punto de darle un giro que ni Carlos ni su madre verían venir. Pasé los días siguientes fingiendo que todo estaba bien. Sonreía cuando Carlos entraba en la habitación. Preparaba la cena como siempre, y hasta me reía de sus chistes forzados. Por dentro, sin embargo, estaba calculando cada paso. No podía enfrentarme a él todavía. Tenía que ser más inteligente. Si pensaba que seguía siendo vulnerable, continuaría revelando más información. Cada mañana salía de casa vestida como si fuera a entrevistas de trabajo. En realidad, iba a la oficina como siempre, manteniendo mi rutina habitual. Mis compañeros me felicitaban por mi ascenso mientras yo vivía esta extraña doble vida. Por las tardes, me reunía con Alejandra para revisar nuestra estrategia legal, o con Lucía, quien se había convertido en mi confidente y apoyo incondicional durante esta crisis. ¿Cómo puedes soportar dormir junto a él sabiendo lo que está tramando?, me preguntó Lucía una tarde mientras tomábamos café en una terraza de la plaza de Olavide. No lo sé, confesé. Cada noche es una tortura. Me acuesto dándole la espalda y fingiendo dormir, mientras siento que estoy compartiendo cama con un completo desconocido. Durante esa semana, reuní discretamente todas las pruebas que pude. Cuando Carlos se duchaba por las mañanas, revisaba rápidamente su móvil y hacía capturas de pantalla de sus mensajes con su madre y con Begoña. La mayoría eran bastante explícitos sobre sus planes. También aproveché una tarde en que salió con sus amigos para examinar su portátil. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había un documento titulado Plan Valencia, donde detallaba, punto por punto, cómo pensaba deshacerse de mí y vender el piso. 1. Presionar psicológicamente aprovechando la pérdida del trabajo. 2. Sugerir la venta del piso como solución temporal. 3. Conseguir que firme documentos de poder notarial para ayudarla con los trámites. 4. Transferir la propiedad completa a su nombre. 5. Vender el piso a través del contacto inmobiliario de su madre. 6. Mudarse a Valencia con Begoña para enero. Incluso había adjuntado enlaces a ofertas de trabajo en Valencia y fotos de pisos en el centro de la ciudad. También encontré correos electrónicos con un tal Ramírez, que efectivamente era un abogado, donde discutían la situación legal y las posibles complicaciones si yo me resistía a sus planes. Copié todo en un pendrive que guardé en el fondo de mi bolso de maquillaje, donde sabía que Carlos nunca miraría. También fotografié extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas a una cuenta que no reconocía. «Es suficiente», me dijo Alejandra cuando le mostré todo lo que había recopilado. «Con esto podemos actuar legalmente. Él no tiene ni idea de lo que le espera». Estábamos en su despacho, un espacio elegante pero funcional en un edificio modernista del centro. La luz de la tarde entraba por los grandes ventanales, iluminando los documentos esparcidos sobre su escritorio. «¿Cuál es el siguiente paso?», pregunté. «Vamos a presentar una demanda de divorcio por trato vejatorio», explicó. «Y solicitaremos medidas cautelares urgentes para proteger tu patrimonio. Con estas pruebas, ningún juez permitirá que toque un céntimo de vuestros bienes comunes hasta que se resuelva todo. ¿Y el piso? El piso quedará bloqueado. No podrá venderlo ni hipotecarlo sin tu consentimiento. Y dadas las circunstancias, es muy probable que en la sentencia final te lo adjudiquen a ti, especialmente considerando que aportaste la mayor parte del dinero para comprarlo». Me sentí aliviada, pero también asustada. Esto iba a ser una guerra, y Carlos no se rendiría fácilmente. «¿Cuándo empezamos?», pregunté. «Necesito unos días para preparar toda la documentación. Mientras tanto,
Sigue fingiendo normalidad. Y sobre todo, no firmes absolutamente nada que te ponga delante, por insignificante que parezca. Esa noche, al volver a casa, encontré a Carlos inusualmente atento. Había preparado la cena, algo que no hacía desde hacía meses, y había puesto la mesa con velas. ¿A qué se debe esto?, pregunté, intentando que mi voz sonara natural. He estado pensando, dijo, sirviéndome una copa de vino, que no te he apoyado lo suficiente con todo este asunto del trabajo. Quiero compensártelo. Su repentina amabilidad me puso en alerta. Conocía demasiado bien esa táctica. Cuando quería algo, se volvía encantador. He hablado con un amigo que trabaja en el sector inmobiliario, continuó. Dice que podríamos conseguir un buen precio por el piso, incluso en el mercado actual. ¿Ya has hablado con un agente?, pregunté, fingiendo sorpresa. Pensé que solo estábamos considerando la idea. Solo quería tener información. Se defendió rápidamente. Para que podamos tomar una decisión informada. Asentí, pretendiendo estar interesada mientras comía la pasta que había preparado. Estaba desabrida, como toda su actuación. De hecho, añadió como quien no quiere la cosa, me ha enviado unos documentos para que les echemos un vistazo. Solo información preliminar, nada vinculante. Se levantó y sacó una carpeta del cajón de la cocina. La abrió sobre la mesa, mostrándome lo que parecían folletos de una inmobiliaria. Pero entre ellos, vi lo que realmente buscaba, un documento legal con espacios para firmas. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando el papel. Oh, eso, dijo con fingida despreocupación. Es solo un formulario estándar para que la inmobiliaria pueda hacer una valoración oficial del piso. Necesitan nuestras firmas para acceder a los datos del catastro y esas cosas. Tomé el documento y lo leí detenidamente, agradeciendo mentalmente a Alejandra por haberme explicado qué tipo de papeles podría intentar que firmara. No era un simple formulario para una valoración. Era un poder notarial que le permitiría actuar en mi nombre para asuntos relacionados con la propiedad. Parece bastante complicado para ser un simple formulario de valoración, comenté, dejándolo sobre la mesa. ¿Te importa si lo leo con más calma mañana? Estoy agotada hoy. Vi un destello de frustración en sus ojos, rápidamente enmascarado con una sonrisa forzada. Claro, no hay prisa, mintió. Tómate tu tiempo. Al día siguiente, llamé a Alejandra desde el baño de la oficina. Lo ha intentado, le dije en voz baja. Anoche me puso delante un poder notarial disfrazado de formulario inmobiliario. Era de esperar, respondió ella. Está acelerando sus planes. Tenemos que actuar ya. ¿Puedes venir a mi despacho esta tarde? Tengo todos los papeles listos. Cuando salí del trabajo, en lugar de dirigirme a casa, fui directamente al despacho de Alejandra. Allí, firmé la demanda de divorcio y la solicitud de medidas cautelares. También cambiamos las claves de acceso a mis cuentas bancarias personales y solicitamos el bloqueo de las cuentas conjuntas. A partir de ahora, todo se moverá rápido, me advirtió. ¿Tienes dónde quedarte cuando él reciba la notificación? No es recomendable que sigas en el piso. No había pensado en eso. La idea de dejar mi hogar, aunque fuera temporalmente, me dolía. Pero Alejandra tenía razón. Cuando Carlos recibiera los papeles del juzgado, su reacción podría ser impredecible. Puedo quedarme con Lucía, dije finalmente. Perfecto. Prepara una maleta con lo esencial y sal del piso antes de que llegue la notificación. Te avisaré con tiempo. Esa noche, mientras Carlos dormía, hice una pequeña maleta con ropa, documentos importantes y algunos objetos personales. La escondí en el maletero de mi coche, en el garaje del edificio. Luego, volví a la cama y me quedé mirando al techo, pensando en cómo había llegado a este punto. Recordé el día de nuestra boda en aquella pequeña iglesia de Segovia, con las montañas nevadas como telón de fondo. Recordé nuestro viaje a Granada, perdiéndonos por el Albaicín y besándonos frente a la Alhambra iluminada. Recordé cuando compramos este piso, ilusionados con empezar una vida juntos. ¿En qué momento todo se había torcido? O quizás siempre había sido así y yo había estado demasiado enamorada para verlo. Tal vez Carlos nunca había sido el hombre que yo creía conocer. Tal vez esa persona solo existía en mi imaginación. Con estos pensamientos amargos, finalmente me quedé dormida, sabiendo que los próximos días cambiarían mi vida para siempre. Por primera vez desde que descubrí sus planes, no sentí miedo.
Sentí determinación. Con suficientes pruebas en mano, programé una reunión final con Alejandra para ultimar los detalles. El día era excepcionalmente caluroso para ser otoño en Madrid, como si el clima quisiera reflejar la tensión que sentía por dentro. Nos encontramos en una cafetería discreta cerca de la Puerta de Alcalá, lejos de las rutas habituales de Carlos o cualquiera de sus conocidos. «Todo está listo», me dijo Alejandra mientras extendía varios documentos sobre la mesa. La demanda de divorcio, las medidas cautelares para proteger el patrimonio y la denuncia por intento de estafa. Con las pruebas que has recopilado, tenemos un caso sólido. Revisé cada papel con atención, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría así, en una cafetería anónima, firmando documentos legales contra el hombre que una vez prometió amarme toda la vida. «¿Cuándo se presentará todo esto?», pregunté, devolviendo los papeles firmados. «Mañana a primera hora», respondió. «El juzgado tramitará las medidas cautelares con carácter de urgencia dada la naturaleza del caso. Carlos debería recibir la notificación pasado mañana como muy tarde. Y entonces estallará el infierno», murmuré, más para mí misma que para ella. Alejandra me miró con comprensión. No era solo mi abogada. En estas semanas se había convertido en una especie de confidente, casi una amiga. «Va a ser duro», admitió, «pero estarás protegida legalmente. Y recuerda que no estás sola en esto». Esa tarde, al regresar a casa, le dije a Carlos que estaba considerando ir a pasar unos días con mi hermana Isabel, para reagruparme. Ni siquiera intentó detenerme. De hecho, se ofreció a ayudarme a hacer la maleta. Su reacción solo confirmó todo lo que había temido. Me veía como un problema del que deshacerse. Esa noche, hice las maletas a la vista de todos, pero no fui a casa de mi hermana. Me hospedé en un pequeño hotel en Lavapiés. Observé desde la distancia y dejé que mi abogada iniciara los pasos legales. El hotel era un edificio antiguo reformado, con habitaciones pequeñas pero acogedoras. Desde mi ventana podía ver un pequeño trozo de cielo madrileño y las azoteas de los edificios cercanos. Me sentía como una extranjera en mi propia ciudad, desplazada no solo de mi hogar, sino de la vida que creía tener. Esa noche apenas dormí. Daba vueltas en la cama desconocida, repasando mentalmente cada paso que había dado y los que aún me quedaban por dar. ¿Me había precipitado? ¿Debería haber intentado hablar con Carlos una última vez? Pero luego recordaba sus palabras, su frialdad, sus planes con Begoña. No había vuelta atrás. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Alejandra. Documentos presentados, todo en marcha. Pasé el día intentando distraerme. Caminé por el rastro, aunque no era domingo, solo para perderme entre los puestos y la gente. Tomé un café en la plaza de Cascorro y contemplé a los turistas que fotografiaban cada rincón, ajenos a mi drama personal. Compré fruta en el mercado de San Miguel y fingí ser una más de las visitantes que admiraban la arquitectura del lugar. Por la tarde, mientras estaba sentada en el Retiro, viendo a los niños jugar con las barcas del estanque, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Carlos. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. Finalmente decidí apagar el móvil. Lo que tuviera que decirme, podría hacerlo a través de Alejandra. Cuando regresé al hotel y encendí de nuevo el teléfono, encontré 12 llamadas perdidas y varios mensajes de voz. Los reenvié a Alejandra sin escucharlos. Ella me llamó poco después. «Ya ha recibido la notificación», me informó. Y está, como era de esperar, furioso. Ha llamado al despacho gritando y amenazando con denunciarnos por difamación. «¿Puede hacer eso?», pregunté, súbitamente preocupada. «No tiene base legal», me tranquilizó. «Son solo bravuconadas. Lo importante es que las medidas cautelares han sido aprobadas. No puede tocar ninguna cuenta conjunta ni hacer nada con el piso. Legalmente, estás protegida». Me sentí aliviada, pero también extrañamente vacía. Era como si una parte de mí hubiera muerto. La parte que aún creía en los finales felices y en que las personas son fundamentalmente buenas. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté. «Mantener la distancia. No respondas a sus llamadas ni mensajes. Toda comunicación debe ser a través mío o mediante los cauces legales establecidos. Y, por supuesto, no vuelvas al piso sola». 2 días después, mientras desayunaba en el hotel,
Recibí una llamada de un número desconocido. Por alguna razón, decidí contestar. ¿Marta Gutiérrez?, preguntó una voz femenina que no reconocí. Sí, soy yo. Soy Begoña Márquez, dijo la voz. Mi corazón dio un vuelco. Necesitamos hablar. Me quedé sin palabras durante unos segundos. ¿La amante de mi marido me estaba llamando directamente? ¿Qué podía querer? No creo que tengamos nada de qué hablar, respondí finalmente, intentando mantener la calma. Te equivocas, insistió. Hay cosas que deberías saber, sobre Carlos, sobre su madre y sobre mí. Algo en su tono me hizo dudar. No sonaba como la mujer triunfante que esperaba tomar mi lugar. Sonaba... ¿preocupada? Te escucho, dije finalmente. No por teléfono, contestó. ¿Podemos vernos? En un lugar público, por supuesto. Acordamos encontrarnos esa misma tarde en una terraza del Paseo de Recoletos, un lugar lo suficientemente concurrido como para sentirme segura. Aún así, avisé a Lucía de la reunión y le pedí que estuviera cerca por si acaso. Reconocí a Begoña inmediatamente cuando entró en la terraza. Alta, pelo castaño recogido en una coleta elegante, vestida con un traje de chaqueta que parecía caro. Era exactamente como la había imaginado a partir de las descripciones elogiosas de doña Pilar. Se sentó frente a mí con expresión seria. «Gracias por venir», dijo. «Sé que esto debe ser incómodo para ti. ¿Qué quieres, Begoña?», pregunté directamente. No tenía energía para formalidades. Ella suspiró y miró alrededor antes de hablar. «Primero, quiero que sepas que entre Carlos y yo no hay nada. No ahora». Solté una risa incrédula. ¿Esperas que me crea eso? He visto los mensajes, he escuchado las conversaciones. Sé que planeáis mudaros juntos a Valencia. Ese es su plan, no el mío, aclaró. Mira, Carlos y yo salimos hace años, antes de que te conociera. Fue complicado. Su madre siempre me adoró, pero la verdad es que él no era una buena persona entonces, y no ha mejorado con el tiempo. La miré con suspicacia. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesitas entender con quién estás tratando, respondió. Carlos me ha estado contactando durante meses, diciéndome que su matrimonio estaba acabado, que había cometido un error al casarse contigo, que deberíamos darnos otra oportunidad. Al principio lo ignoré, pero luego empezó a aparecer en mi trabajo, a llamar a mis padres. Ya sabes cómo puede ser de insistente. Asentí. Lo sabía perfectamente. Hace unas semanas me contó su plan para deshacerse de ti y vender el piso. Me dijo que había encontrado trabajo para ambos en Valencia, que podríamos empezar de nuevo. Quería que yo fuera parte de ello. ¿Y lo eres?, pregunté directamente. Begoña negó con la cabeza. No, le seguí el juego para averiguar hasta dónde era capaz de llegar. Y cuando me enteré de que había intentado que firmaras un poder notarial con engaños, eso fue demasiado. Carlos siempre ha sido manipulador, pero esto es otro nivel. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Podía confiar en ella? ¿Era esto otro truco? ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté. ¿Por qué debería creerte? Ella sacó su teléfono y me lo entregó. Tengo pruebas, mensajes, grabaciones de llamadas, cosas que podrían serte útiles en el juicio. Revisé el móvil con cautela. Efectivamente, había mensajes de Carlos donde detallaba su plan, donde la presionaba para que participara, donde hablaba de mí en términos despectivos. También había grabaciones de llamadas donde él explicaba cómo pensaba manipularme para conseguir mi firma. ¿Por qué haces esto?, pregunté, devolviéndole el teléfono. ¿Qué ganas tú? Paz, respondió simplemente. Quiero que Carlos me deje en paz de una vez por todas, y la única forma es que pierda este juego que ha iniciado. Además, dudó un momento. Ninguna mujer merece ser tratada así. Nos quedamos en silencio unos minutos, cada una sumida en sus pensamientos. Finalmente, le pregunté si estaría dispuesta a hablar con mi abogada y, posiblemente, a testificar. Aceptó sin dudar. Cuando nos despedimos, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Ya no estaba sola en esta batalla. Tenía a Lucía, a Alejandra, y ahora, sorprendentemente, también tenía a Begoña. La mujer que creía mi enemiga resultó ser una aliada inesperada. Esa noche, llamé a Alejandra para contarle sobre la reunión.
Estaba entusiasmada con las nuevas pruebas y la posibilidad de tener a Begoña como testigo. «Esto cambia las cosas», dijo. «Con su testimonio, podemos no solo garantizar que el piso quede para ti, sino también exigir una compensación por daños morales». Por primera vez en semanas, me permití sentir esperanza. No solo iba a sobrevivir a esta traición, iba a salir fortalecida. El punto de inflexión había llegado, pero no como Carlos lo había planeado. Esta vez, yo tenía el control de la situación, y no pensaba soltarlo. El divorcio fue rápido. Dadas las evidencias, doña Pilar intentó intervenir, amenazando con demandar e incluso llamando a mi oficina. Pero era demasiado tarde. La verdad estaba de mi lado, y me había protegido justo a tiempo. El apartamento seguía siendo mío, al igual que la mayor parte de nuestros bienes conjuntos. Él ya no tenía nada con qué manipularme. Las semanas siguientes al encuentro con Begoña pasaron como un torbellino de actividad legal. Alejandra trabajó incansablemente, presentando las nuevas pruebas y preparando a Begoña para su declaración. Yo, mientras tanto, me mudé temporalmente al piso de Lucía en Chamberí, un acogedor tercero exterior desde cuya terraza se veía un trozo de cielo madrileño que me recordaba, cada mañana, que la vida continuaba a pesar de todo. El día del juicio amaneció frío y luminoso, uno de esos días de invierno en Madrid donde el sol brilla con fuerza pero no calienta. Me puse un traje azul marino que había comprado específicamente para la ocasión y me recogí el pelo en un moño sobrio. Quería proyectar serenidad y fortaleza, aunque por dentro los nervios me consumían. Carlos llegó al juzgado con su abogado, un hombre de aspecto severo que parecía tan desagradable como él. Me miró con odio cuando nos cruzamos en el pasillo, pero yo mantuve la cabeza alta. Ya no le tenía miedo. La vista fue sorprendentemente breve. El juez, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, escuchó atentamente a ambas partes. Cuando Begoña subió a declarar, vi cómo Carlos se hundía en su asiento. No esperaba ese golpe. Su testimonio fue demoledor. Detalló las manipulaciones, las mentiras, los planes para estafarme. Su voz no tembló ni una vez, mientras relataba cómo Carlos la había acosado durante meses, cómo había intentado involucrarla en su plan, cómo había hablado de mí como si fuera un obstáculo a eliminar. Cuando llegó mi turno de declarar, miré directamente a Carlos mientras relataba nuestros años juntos, cómo había descubierto sus intenciones, cómo me había sentido traicionada, no solo como esposa, sino como persona. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: miedo. Por primera vez, se daba cuenta de que no iba a salirse con la suya. El juez dictó su sentencia apenas una semana después. El divorcio fue concedido por trato vejatorio. El apartamento me fue adjudicado en su totalidad, y Carlos fue condenado a pagarme una compensación económica por daños morales. También se le prohibió contactarme directamente. Cualquier comunicación necesaria debería realizarse a través de nuestros abogados. Doña Pilar, por supuesto, no se lo tomó bien. El día que se dictó la sentencia, apareció en el juzgado gritando que yo había manipulado las pruebas, que su hijo era una víctima, que todo era una conspiración en su contra. Tuvo que ser escoltada fuera del edificio por los guardias de seguridad. Carlos apeló la sentencia, como era de esperar, pero el Tribunal Superior la confirmó en todos sus términos. Estaba acorralado, y lo sabía. Una tarde, mientras empacaba las pocas pertenencias que Carlos había dejado en el apartamento para enviarlas a la dirección que su abogado me había proporcionado, encontré una vieja foto nuestra en un cajón del escritorio. Estábamos en Toledo, sonriendo a la cámara con la catedral al fondo. Recordaba perfectamente ese día. Habíamos subido a la torre. Habíamos comido mazapán en una pequeña pastelería de la calle Comercio. Nos habíamos besado junto al Tajo. Parecíamos felices. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. ¿Había sido todo una mentira desde el principio? ¿O algo había cambiado en el camino? Quizás nunca lo sabría. Finalmente, la guardé en la caja junto con el resto de sus cosas. Era hora de dejar ir el pasado. Las semanas siguientes fueron de ajuste y reconstrucción. Volví a mi vida normal, o a una nueva versión de ella. En el trabajo, mis compañeros fueron comprensivos y solidarios cuando finalmente les conté la verdad. Elena, especialmente, se convirtió en un gran apoyo.
invitándome a cenas con su grupo de amigos para que no me sintiera sola. «Sabes que eres increíblemente fuerte, ¿verdad?», me dijo una noche mientras cenábamos en un pequeño restaurante argentino en Malasaña. «Mucha gente en tu situación se habría derrumbado». No me sentía fuerte, admití. Me sentía aterrorizada la mayor parte del tiempo. «Pero seguiste adelante», insistió. «Eso es lo que importa». Tenía razón, por supuesto. Había sobrevivido a una de las peores traiciones imaginables, y de alguna manera había salido fortalecida. Mi trabajo iba mejor que nunca. El ascenso me había dado nuevas responsabilidades que disfrutaba enormemente. Mis amistades se habían profundizado a través de esta crisis. Incluso había comenzado a hacer cosas que siempre había querido, pero nunca me había atrevido. Clases de fotografía los sábados, un curso de escritura creativa en la biblioteca del barrio. Una mañana de primavera, mientras desayunaba en la terraza de mi apartamento, ahora realmente mío, recibí un mensaje de Begoña. Habíamos mantenido un contacto esporádico desde el juicio. Una extraña amistad nacida de circunstancias aún más extrañas. ¿Café esta tarde? Tengo noticias. Nos encontramos en una cafetería cerca de la Gran Vía. Begoña parecía más relajada que cuando la conocí, con el pelo suelto y una sonrisa que llegaba a sus ojos. «Me voy a Barcelona», anunció sin preámbulos. «Me han ofrecido un puesto en una consultora allí». «Eso es maravilloso», dije sinceramente. «¿Cuándo te marchas?» «En 2 semanas. Pero quería verte antes y contarte algo que quizás te interese». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cómo continuar. «Carlos está en Valencia». No me sorprendió. Después de todo, ese había sido su plan desde el principio. «¿Estás solo?», pregunté, más por curiosidad que por otra cosa. Begoña sonrió. «Completamente solo. Al parecer, cuando intentó contactarme después del juicio para retomar lo nuestro, le dije exactamente dónde podía meterse esa propuesta». Ambas reímos. Según me contó un amigo común, ahora trabaja en un estudio pequeño, vive en un apartamento alquilado, y su madre lo visita constantemente para quejarse de lo injusta que ha sido la vida con él. Sentí una extraña mezcla de emociones: lástima, satisfacción y, finalmente, indiferencia. Carlos ya no tenía poder sobre mí, ni siquiera el poder de hacerme sentir algo. «Me alegro de que estés empezando de nuevo», le dije a Begoña. «Te lo mereces. Ambas lo merecemos», respondió, levantando su taza de café en un pequeño brindis. Cuando nos despedimos, me abrazó brevemente. «Cuídate, Marta, y recuerda, los hombres como Carlos nunca ganan al final». Esa noche, mientras regaba el pequeño limonero de mi terraza, que había sobrevivido milagrosamente a todo el drama, reflexioné sobre el extraño camino que había recorrido en los últimos meses. La mentira que había dicho para probar a Carlos había destapado una verdad mucho más dolorosa y peligrosa, pero esa verdad, por dura que fuera, me había liberado. Al día siguiente, entré en mi oficina con orgullo. Le conté a mi equipo que había llegado el momento de centrarnos completamente en el nuevo proyecto que nos habían asignado. Cuando Elena me preguntó cómo estaba, le respondí con una sonrisa genuina: «Estoy bien, realmente bien». Y era cierto. Había sobrevivido a algo que nunca pensé que tendría la fuerza de enfrentar. Había perdido un matrimonio, pero me había encontrado a mí misma en el proceso. Es extraño lo rápido que puede caer la máscara de alguien. Durante años, pensé que estaba casada con un hombre que me apoyaba, pero en solo unos días aprendí la verdad. No había sido más que una conveniencia para él. Solía preguntarme si estaba imaginando la distancia entre nosotros. Ahora lo sabía. Era una señal de advertencia a la que debería haber prestado atención antes. Aquella noche, mientras cenaba con Lucía y algunos amigos en una terraza de la Plaza Santa Ana, mirando las estrellas sobre Madrid y escuchando el murmullo alegre de las conversaciones a mi alrededor, me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. La vida continuaba, con sus altibajos, sus sorpresas y decepciones, pero yo seguía aquí, más fuerte y más sabia que antes. «¿En qué piensas?», me preguntó Lucía, notando mi momentánea distracción. «En lo extraño que es el camino de la vida», respondí. «En cómo a veces las peores experiencias nos llevan a lugares que nunca habríamos encontrado de otro modo». Ella asintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. Levantó su copa. «Por los nuevos caminos», brindó. «Por los nuevos caminos», repetí,
sintiendo el peso de esas palabras, porque eso era lo que tenía ahora, un camino nuevo, desconocido pero lleno de posibilidades, un camino que era completamente mío. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa. En algún lugar, Carlos estaría en Valencia, lamentando sus errores, o tal vez planeando su próxima manipulación. Pero eso ya no era asunto mío. Mi historia continuaba, y esta vez yo era la única autora. Miré a mis amigos, a la ciudad que amaba, a la vida que había reconstruido pieza a pieza, y sonreí, porque finalmente, después de todo lo ocurrido, era libre. Libre para cometer mis propios errores, para tomar mis propias decisiones, para ser simplemente yo misma. Y no había sensación más dulce que esa.